En un mundo lleno de dolor, opresión, hipocresía, preocupaciones, religiosidad, indiferencia, avaricia, tenemos una invitación, no solo a creer, se trata de una invitación a seguir, a imitar. Esta es la manera de experimentar la verdadera plenitud de la vida. Es momento de pensar, ¿qué haría Jesús? Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Bien, gracias de verdad, Joaco, por este tiempo, poder orar, ¿cierto? Orar por nuestro país, por las naciones del mundo entero, qué importante. Bueno, ¿qué haría Jesús? Sin duda es la pregunta, ¿cierto? Creo que la pregunta, como ya se han dado cuenta, que le ha dado título a esta serie de mensajes. Una pregunta, yo creo que una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer en la vida, realmente importante, ya sea que te consideres cristiano, un seguidor comprometido de Jesús, que vengas a la iglesia hace un buen tiempo, o si apenas de pronto te estás acercando a la fe y esa persona, la persona de Jesús, está llamando la atención. Pero ¿qué haría Jesús? Es la pregunta, porque no hay cosa más importante en la vida que saber cómo vivió Jesús y la manera como Él entonces quiere que tú y yo vivamos la vida. Y a lo largo de estas semanas hemos estado haciéndonos esta pregunta en relación a diferentes temas y hemos estado abordando diferentes pasajes. Si se han perdido algunos de ellos, los invito a que se inscriban en nuestra página de YouTube y se pongan al día. Pero el día de hoy quiero que que respondamos a la pregunta de ¿qué haría Jesús con respecto a un tema específico? Y es frente al tema de las ocupaciones y de los afanes de la vida. ¿Estamos? Y quiero para eso que veamos las siguientes dos imágenes. ¿Pueden reconocer qué imágenes ven ahí? ¿Qué imágenes ven ahí? Una tormenta, un huracán a este lado y este, una lavadora, ¿cierto? Efectivamente. La primera imagen representa una lavadora que está hecho en el último ciclo, el ciclo de centrifugado. Es decir, esa última parte de la lavada en la cual el tambor de la lavadora gira tan rápido con el propósito de extraer o eliminar todo el exceso de agua que hay en la ropa. Y yo no sé si ustedes han visto, se han detenido a ver algún momento cómo sucede eso en la lavadora, pero a mí hasta me da un poquito de ansiedad porque eso empieza a girar. No sé los que tienen de pronto lavadoras antiguas o han visto que eso no solo se mueve eso, sino a veces la lavadora también se empieza a mover y a saltar. Pero es una cosa loca, gira y no para, y ninguna prenda se escapa de ese movimiento giratorio. Y la otra imagen también es lo que ustedes dicen, un huracán. Y los huracanes son esos vientos o vendavales fuertes propios del Caribe, que realmente son peligrosos cuando el aire o el viento gira alrededor de sí mismo, provocando, es decir, ¿alguno alguna vez ha presenciado, ha estado cerca de un fenómeno como un huracán en el Caribe? ¿Cierto? Algunos, eso es algo miedoso, porque el viento gira tan rápido que coge todo lo que encuentra y va destruyendo. Ahora, quería que pensáramos en estas dos imágenes, porque ¿acaso no muchas veces la vida se nos parece mucho a esto? Es decir, muchas veces nuestra vida pareciera que es un vendaval, un espiral que gira y no para. A veces vivimos vidas tan agitadas que terminamos muchas veces en un ciclo vicioso que nos hace daño a nosotros, le hace daño a las personas que más queremos alrededor. Un ciclo centrifugado, o terminamos en modo huracán, haciéndonos daño a nosotros mismos, a las personas que más queremos, y terminamos entonces perdiéndonos de lo más importante.
Y es que existen, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, existen todo tipo de situaciones que en la vida nos ocupan y nos preocupan. Es decir, el trabajo, ¿cierto? Los quehaceres mismos de la familia, del día a día. Eso es una espiral, hay veces del que uno no sale todos los días, la rutina de la cotidianidad, la salud, la misma dinámica de iglesia. Hay veces nos vemos envueltos de tantas actividades, hay tanto que hacer, que la reunión, que este grupo, que este evento, y hacemos. E incluso hacemos muchas otras cosas, tenemos hobbies, tenemos pasatiempos, pero nuestra vida de repente parece una espiral que no para y del cual es imposible de salir. Miren, y esto no es algo nuevo, ni es algo que yo estoy diciendo, es algo que vienen diciendo los sociólogos y los psicólogos hace ya varios años. Por ejemplo, Hugh Mackay, psicólogo social e investigador, escribió lo siguiente. Él dice: somos una sociedad que vive en la epidemia de la ansiedad. Y él dice, no solo de la ansiedad, sino también de la depresión, de la obesidad. Y dice, es claro que muchos de nosotros estamos estresados por la lucha para mantenernos al ritmo del cambio en nuestras vidas, de tanto que hay que hacer. Y una de las consecuencias es la ansiedad. Otros autores dicen que la generación de hoy, exactamente la generación millennial, aquellos que nacieron entre los 80 y los 90, tiene unos niveles de ansiedad y depresión de un paciente psiquiátrico de los años 50. ¡Wow! Es decir, estos autores lo que están diciendo de una u otra manera es que vivimos con un ritmo de vida tan acelerado que la gran mayoría de las personas luchamos por mantenernos al ritmo, y esto está generando altos niveles de preocupación, de ansiedad en la vida, a llegar a temas de salud mental, trastornos de la salud mental. Les pregunto, ¿les ha pasado? Es fácil, ¿cierto? ¿Te has visto inmerso en esa espiral? En ese modo huracán. La pregunta entonces sería, ¿cómo salir de ahí? ¿Qué dice Jesús al respecto? O más bien la pregunta de ¿qué haría Jesús frente a las ocupaciones y los afanes de la vida? Bueno, pues de eso trata este mensaje. ¿Qué mensaje tan importante en nuestros tiempos, para nuestra sociedad y para nosotros como iglesia? Y para eso quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias, saquen sus Biblias, si alguien la trae en físico, sus aplicaciones. También la vamos a estar mostrando en el celular, pero les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, el tercer evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículos del 38 al 42. ¿Listo? Vamos a nuestras Biblias y acompáñenme a leer. Bueno, dice que mientras iba de camino, está hablando de Jesús con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que decía. Marta, por su parte, se sentía tan abrumada porque tenía mucho, ¿por qué? Por hacer. Tenía mucho por hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta, preocupada por muchas cosas, pero sabes que una sola es necesaria. María la ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Ahora, ¿qué estaba pasando? ¿Se acuerdan? Comienza el versículo diciendo que Jesús iba de camino. ¿Para dónde iba Jesús con sus discípulos? Bueno, ¿qué tal si hablamos un poquito del contexto? Resulta que Jesús para ese entonces en el Evangelio de Lucas ya se había revelado como el Hijo de Dios, es decir, como el Mesías prometido, el Rey libertador que vendría a liberarlos y que venía a reinar. Sin embargo,
algo curioso es que su reino, la forma como Jesús está viniendo a reinar y como se está presentando, es diferente a todo lo que ellos estaban pensando. Entonces es totalmente disruptivo. Lucas, de hecho, enfatiza la naturaleza invertida o patas arriba del reino de Dios. Primero, Jesús viene a reinar, pero no solo viene a reinar sobre Israel, sino viene a reinar sobre el mundo entero. Y entonces los judíos, los hebreos no lo entienden. Jesús no es solo el rey de Israel, el Dios de Israel, sino como leímos ahorita con Joaco, en él, en Cristo, se han unido los judíos y gentiles. Ya no hay judíos ni gentiles, sino ahora es el mundo el cual él viene a reinar. Y esto los coge desprevenidos. Segundo, porque no solo no quiere venir a librarlos precisamente de la opresión del Imperio Romano, sino de una opresión mucho mayor, del pecado en nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestra maldad, de nuestro afán, de nuestro intento de vivir la manera y la vida a nuestra manera, en nuestras fuerzas independientes. Tercero, porque su reino no es un lugar de privilegio para los ricos, para los poderosos, para los orgullosos, para aquellos que se sienten que no necesitan de nada ni de nadie, que todo lo pueden solo, que son demasiado buenos, sino precisamente su reino es un lugar con espacio para todos, incluso para los más humildes, para los marginados, para aquellos que nadie pensaría que habría lugar, para los pecadores, para las mujeres, para todos los que en esa época, en esa cultura no tenían espacio. En el reino de Dios había un lugar para ellos. Además, Jesús era un Dios que venía a reinar de una manera totalmente diferente. No era un rey orgulloso que se servía de todos para su vanagloria, sino al contrario, Él era un Dios y un rey siervo que precisamente iba a gobernar sacrificando en amor su vida por el mundo entero. Y por último, un reino en el cual todo aquel que hace parte y con humildad lo acepta es invitado a amar a otros, a servir a otros y a anunciar las buenas noticias de que en Jesús el reino de Dios ha llegado. Así que precisamente mientras van camino a Jerusalén, lugar donde Jesús dice que va a ser precisamente crucificado, donde va a morir, donde va a entregar su vida, en ese camino, y especialmente Lucas se encarga de manera específica de elaborar todo lo que pasa en ese camino, Jesús le está enseñando, le está mostrando a todos sus discípulos y seguidores de qué manera es que el reino de Dios opera en la vida de todos y cómo este reino trae vida a todo aquel que en humildad lo recibe. Así que uno de estos lugares a los cuales llega Jesús es precisamente a la casa de estas dos mujeres, Marta y María. Marta y María, mostrando por un lado lo que ya hemos venido diciendo, que el reino de Dios no es solo para algunos. Es decir, que el reino de Dios, que ser sus discípulos, no es solo cosa de los hombres, sino que para Jesús las mujeres son súper importantes. Las mujeres tienen un lugar en su reino. Las mujeres pueden seguirlo, pueden amarlo, pueden ser sus discípulas y son parte activa y fundamental de todo lo que Él quiere hacer. Las mujeres tienen parte en el reino de Dios. Allí también hay dos mujeres, dos discípulas, es decir, dos seguidoras de Jesús que como tú y como yo han sido invitadas no solo a seguirle, sino también a participar de su misión, de compartir las buenas noticias del reino con otras personas. Pero dos mujeres que precisamente en medio de esa invitación terminan reaccionando de dos maneras diferentes. Y esto es muy importante porque la manera como ellas dos contestan nos muestra el contraste que también nos refleja a cada uno de nosotros en cuanto a la manera en cómo vivimos la vida y cómo nos relacionamos con Dios y con el reino. Es decir, aquí encontramos a Jesús no solo haciéndoles una invitación a ellas, sino también a todos nosotros a que en un mundo lleno de Martas, y diría también que de Martínez, ¿cierto?, seamos más como María. Así que esos son los dos puntos que quiero desarrollar. Comencemos con el primer punto. En un mundo de Martas, ayúdame con el siguiente, seamos más como María.
Un mundo de Martas en el cual estamos distraídos. ¿Con qué? Con el hacer. Estamos distraídos con el hacer. Vamos nuevamente al texto. Leámoslo. Dice que mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta, ¿qué hizo Marta? Lo recibió en su casa, ¿cierto? Decía entonces que Marta pues tenía una hermana y que ella se sentó a los pies del Señor y escuchaba lo que decía. Sigamos. Y entonces Marta, por su parte, ¿cómo se sintió? Abrumada. ¿Por qué? Por todo lo que tenía que hacer. Así que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿acaso no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Es decir, imagínense la idea. Jesús, miren la situación. Jesús está camino a Jerusalén, ¿cierto? Y en camino a Jerusalén se desvía y entra a Betania y llega a la casa de estas dos mujeres, de sus amigas Marta y María. Ahora, recordemos que Jesús, ¿con quién está? Con sus discípulos. Es decir, ¿Jesús está solo? El combo es grande, ¿cierto? Viene un combo grande. Y en esa cultura se valoraba muchísimo el tema de la hospitalidad. Y especialmente era un rol en el cual las mujeres tenían mucha importancia. Así que no era como si Jesús llamara a Marta y le dijera: ay Marta, voy con los discípulos, recíbeme. Y entonces Marta ve su casa, está todo desordenado, no ha preparado. Le dice: no, Jesús, ¿sabes qué? Veámonos en el Juan Valdez de la esquina y ahí compartimos y tenemos un buen tiempo. No, esa no era una posibilidad en esa época. Marta tenía que recibirlos. Y al recibirlos pues tenía que ordenar, asear toda su casa, seguramente darles de comer a todo ese combo y hasta preparar camas por si ellos se querían quedar. Entonces imagínense la cantidad de trabajo. Además, supongamos que solo fuera que Marta tiene que asear la casa y preparar comida para ellos. Tampoco es que llegan ellos y dicen: ¿saben qué? Lo solucionamos. Llamemos un domicilio, Rappi, pidamos un par de pixitas, nos dividimos la cuenta y listo. No. Ella tenía que preparar de comer. Así que lo que quiero puntualizar es que era evidente que estuviera abrumada, que estuviera cargada, porque era mucho trabajo. Además, la única persona que de repente podía ayudarle, una vez llegan todos los invitados, ¿qué hace? Se sienta con la visita y la deja sola. Dígame ¿usted cómo se sentiría? ¿Usted no se sentiría igual que Marta? A mí me daría mucha piedra que pasara eso. O sea, llega alguien importante, estamos con la familia, vienen acá y toda mi familia se pone con la visita y me deja solo con toda la actividad. No, o sea, me parecería el colmo. Y así es que se sentía Marta. Marta somos tú y yo. Porque tenía sentido lo que estaba pasando. Ahora, la pregunta entonces es: ¿estaba haciendo Marta algo malo? Es decir, ¿por qué pareciera que Marta es la mala del paseo? Es decir, ¿acaso ella no estaba sirviendo al mismo Jesús? ¿No estaba sirviendo a los demás? ¿Qué era lo que estaba haciendo mal Marta? ¿Acaso Jesús, esa es una enseñanza para decir que no nos ocupemos, nos despreocupémonos por la vida, relajémonos, no seamos diligentes y simplemente descansemos? ¿De eso se trata esta enseñanza? No. El problema muchas veces no es lo que hacemos. El problema es cómo lo hacemos o lo que no hacemos. Y aquí el problema lo vamos a encontrar en una palabra. Quiero que vamos al versículo 40 nuevamente. Dice: Marta por su parte se sentía abrumada. En otras versiones dice que se sentía ocupada o preocupada. De hecho, el término en griego es la palabra perispao, que más que ocupación denota distracción. ¿Me hago entender? Lo que le estaba pasando y el problema de Marta no era que fuera una mujer diligente y responsable, sino que estaba dejando que las muchas ocupaciones la preocuparan, la abrumaran y la terminaran distrayendo de lo más importante. Distrayendo de lo más importante. ¿Y saben qué? De la misma forma que a Marta nos puede pasar o nos pasa día a día a ti
y a mí. Estamos a veces tan ocupados en tantas cosas, en las ocupaciones y en los afanes de la vida, muchos de ellos buenos, el trabajo, la familia, la iglesia, diferentes cosas, el mismo servicio a Dios, pero que al final muchas veces terminan distrayéndonos. Te distraen a ti, me distraen a mí de lo más importante. Y al distraernos de lo más importante, entonces terminan afectándonos a nosotros mismos y a los demás. Es decir, esta distracción llevó a Marta y nos lleva a nosotros a diferentes reacciones. Por ejemplo, nos lleva a decirle al Señor: Señor, ¿acaso no te importo yo? Y entonces terminamos dudando de la bondad de Dios en nuestras vidas. Terminamos desconfiando, no creyendo en que Él cuida de nosotros, que Él nos ama, que Él está obrando, como cantábamos ahorita. Pero no solo nos hace dudar de la bondad de Dios, sino también nos hace exclamar frente a otros y decir: Señor Jesús, mi hermana no me está ayudando. Es decir, a tener una actitud defensiva que pelea, culpa y compite con otros. Porque cuando estamos así, tan ocupados, terminamos peleando con los demás. Y no nos pasa que terminamos dañando y afectando nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, en el trabajo, compitiendo, siendo arrogantes, peleando con todos. Pero no solo eso, sino también nos lleva a tener expresiones como la que Marta hizo, diciéndole al mismo Jesús: Jesús, dile que me ayude, te ordeno. Es decir, terminamos desesperados y aún tratando de controlar la situación en nuestras fuerzas, y controlando incluso, o queriendo y pretendiendo controlar al mismo Dios. Y le decimos: Dios, es que esto no puede ser así, haz esto, tienes que hacer esto. Y creemos que se trata de nosotros. Y por último, como con amor Jesús le hace ver a Marta, nos lleva a vivir una vida con ansiedad, una vida ansiosa y en conmoción. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Marta, Marta, estás ansiosa. De hecho, la palabra tiene que ver más con angustia. El verbo tiene que ver con mente dividida. Estás conflictuada internamente, peleando contigo mismo, con Dios, con los demás, con la vida, agitada, conmocionada. Y entonces nos vemos muchas veces, si no es que es como estás viviendo en este momento, en modo huracán. Te pregunto, ¿estás en modo centrifugado? ¿Estás en modo huracán en este momento en tu vida? Es decir, ¿estás reaccionando como Marta ante tantas ocupaciones de la vida y aún del servicio a Dios? ¿Estás desconfiando en Dios? ¿Estás peleando con Él, con la gente, queriendo tener el control, con ansiedad y conmoción? ¿Cuántas Martas hay acá? ¿Sí? Yo soy la primera. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Cuántas Martas? ¿Cierto? Somos Martas, preocupados, ansiosos. Ahora, si las ocupaciones de la vida y el servicio pueden llevarnos entonces a distraernos de lo más importante y entonces terminar en modo huracán, la pregunta que tenemos que hacer es: bueno, ¿y entonces qué es lo más importante? Bueno, pues precisamente esa es la propuesta de Jesús, de Dios para nosotros, que nos dice entonces que en un mundo de Martas, ¿cierto? Y Martínez, ¿cierto? Seamos más como María, nuestro segundo punto. Seamos más como María, es decir, que prioricemos lo más importante. Llévame con la siguiente, por favor. Eso. Que prioricemos lo más importante, que prioricemos estar con Jesús, nuestra relación con Él. Ahora, leamos nuevamente, recordemos la historia. Jesús se acerca y entonces le dice: Marta, Marta. Contestó el Señor: estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Pero le dice: pero una sola es necesaria. María la ha escogido y nadie se la quitará. Ahora, ¿qué es lo que María había escogido? Veamos el versículo 39. Ella había escogido. ¿Qué había escogido ella? Sentarse a los pies de Jesús y escucharlo, y escuchar su palabra. Es decir, entre todas las cosas que hay en la vida, hay una que es la más prioritaria, la mejor parte. ¿Sabes cuál es
la cosa más importante, más prioritaria, la mejor parte en la vida, estar con el Señor. Ir a la presencia de Dios, estar a sus pies. Y estar a sus pies significa reconocerlo en nuestras vidas, no vivir la vida en ese agite sin considerar que Dios está ahí. Porque el principio de la sabiduría, ¿cierto? Dice el proverbio, es el temor a Dios. Es decir, es reconocer que no tiene sentido vivir la vida sin contemplarlo, sin reconocerlo. Y ir a sus pies también significa, como en ese entonces, es reconocer que Él tiene autoridad. Y entonces que yo ya no vivo mi vida a mi manera, en mis fuerzas, sino que reconozco que Él sabe más. Y entonces puedo descansar, puedo confiar. Él está a cargo, Él manda, Él lo hace mejor que yo. Él no es solo nuestro Señor, Él también, a través de Jesús, Dios es nuestro Padre, a quien podemos ir confiados y nos abraza. Y nuestra identidad no depende de nuestro desempeño en la vida, sino de la realidad de que somos sus hijos. Eso es suficiente. Por eso es tan prioritario ir a Dios, sentarnos a sus pies. Miren lo mismo lo que dijo Jesús en Mateo, por ejemplo. Les dice a sus discípulos y a los que están alrededor, y nos dice a nosotros: así que vengan a mí todos ustedes, todos nosotros que estamos a veces tan cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Solo en Jesús podemos encontrar descanso. Y miren lo que también Él dice en Juan 15, versículo 5. Él dice: yo soy la vid y ustedes son mis ramas. El que permanece en mí, como yo en Él, quedará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Es decir, solo yendo a Jesús podremos salir de ese ciclo vicioso, de ese huracán. Y dicen algunos, no sé qué tan precisa sea esta información, pero muchos dicen que es precisamente el centro del huracán. El centro del huracán, ¿se acuerdan de esa bolita chiquitica? Ese lugar es el lugar más tranquilo y con más calma en medio de toda la tormenta. Bueno, pues de la misma manera, en medio de los huracanes de nuestras vidas, en medio de esa espiral nocivo y peligroso de ocupación, preocupación y ansiedad, el único lugar seguro al que tenemos y que podemos ir es al centro de la presencia de Dios. Es estar con Jesús. Es como también dicen los expertos en toda la fauna de río alto, es decir, en los peces de los ríos de alta montaña, salmones, las truchas, dicen que estos peces están en el río aguas abajo, pero en el momento en cual encuentran pareja y van a poner los huevos, empiezan una carrera corriente arriba para poner los huevos en la parte alta de la montaña. Así que su vida se vuelve caótica, porque imagínense lo que es nadar contra la corriente. Y pareciera que están agotados porque nadan y nadan contra la corriente, y eso es como un sinfín que no acaba. Bueno, muchas veces nosotros somos como esos peces, nadando contra la corriente en nuestro país, haciéndole y haciéndole. Sin embargo, lo que no sabía es que estos peces, cuando necesitan descansar y recobrar fuerzas, ¿qué hacen? Bajan a las profundidades. Y en las profundidades ya la corriente no está tan rápida. Ahí pueden reposar, ahí descansan, ahí se alimentan, y una vez recobran fuerzas, ¿qué hacen? Vuelven a subir y siguen nadando. Bueno, pues es lo mismo que está diciendo aquí esto. En medio de los afanes de la vida, de las ocupaciones que también hay que enfrentar y a las cuales Dios nos llama, y del servicio y del reino, necesitamos parar, necesitamos profundizarnos en Jesús y allí encontrar alimento de vida, aquello que en verdad puede descansar nuestra alma, reponer fuerzas para volver a salir a la lucha. Solo así podemos descansar de tanta ocupación y afanes de la vida. Esos que menoscaban nuestra vida de fe, que nos desesperan, que nos mantienen ansiosos y agitados. Y solo así podemos permitir su obrar en nuestras vidas, para que entonces podamos dar fruto y podamos ser de bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Así que lo que quiero decir es que ir a Jesús es prioritario. Ir a Jesús es la mejor parte. Y cuando digo prioritario, me refiero a que es lo más importante entre todo. No quiere decir que lo otro no es importante, valga la aclaración.
sino que en comparación es mucho más importante. Es decir, y quiero repetirlo, este no es un llamado a ser perezosos o a demeritar al que vive y sirve con diligencia, para nada. Y eso lo sabía María, porque cuando María decide no servir y ayudar a su hermana, no lo hace porque eso no fuera importante. Recuerden, María también era llamada, había sido llamada a servir a Jesús, a seguirle. Sino que cuando María entonces decide no servir y ayudar a su hermana, es porque en comparación a eso, había algo mucho más importante en ese momento, algo prioritario. Ella entendió que aunque Dios nos llama a todos a servirle y a vivir la vida con Él y para Él, por encima de todo nos llama a estar con Él y a rendirnos ante sus pies. Esa es la mejor parte. Y María estaba reconociendo que Jesús era lo más importante. Priorizó pasar tiempo con Él por encima de servir. Y de la misma manera, esto aplica a nosotros. Porque a Dios le importa más quién eres y su relación contigo que lo que puedes hacer para Él. Lo que puedes hacer para Él hoy está y mañana no está. Pero quién eres en Él, nadie te lo quitará. De pronto estamos en esa espiral y la cantidad de cosas para hacer en la vida, nuestras ocupaciones nos están consumiendo. Incluso nuestro servicio a Él, porque algunos dicen, no, pero es que yo estoy sirviendo a Dios. Puedes estar sirviendo a Dios y no estando con Él. No descuidemos lo más importante. No descuidemos nuestra relación con Él. No descuidemos pasar tiempo con Él, nuestros tiempos de oración, la lectura de la palabra. Pero no solo se trata de ese momento contemplativo, sino de trabajar en nuestras vidas, su carácter, de caminar la fe con otros para crecer. No lo descuidemos. De lo contrario, estaremos haciéndolo todo en nuestras fuerzas, en ese modo centrífugo, en ese modo huracán. Por tanto, y lo último que quiero rescatar es que tener prioridades en la vida cuesta. Porque elegir una cosa significa muchas veces decirle no a otras, o por lo menos reducir el tiempo que le dedicamos a otras cosas. Es decir, a María le costó escoger la mejor parte. Pues lo hizo a pesar de todo lo que implicaba en ese momento no ayudar a su hermana. Para ella no fue sencillo. Ella sabía todo lo que estaba viendo Marta con todo. Pero ella, a pesar de eso, dijo: yo sé que hay mucho que hacer, pero yo voy a escoger lo más importante. Y también le costó la crítica de todos los que estaban en ese momento, sobre todo en una sociedad mucho más machista, donde ¿cómo así que una mujer sentada a los pies del maestro si solo los hombres son los que tienen ese privilegio? Pero María dijo: a mí no me importa lo que puedan pensar otros. Y le costó de pronto el señalamiento, la crítica de su hermana y de todos ellos. Pero como sabía lo más importante, supo priorizar. Bueno, de la misma manera va a significar para nosotros priorizar por Él. Va a costar. Es decir, elegir a Jesús, pasar tiempo con Él, escuchar su palabra, caminar con otros, trabajar en la vida, implica y va a implicar dejar otras cosas. Va a implicar por lo menos dejarlas en segundo lugar. Por ejemplo, va a significar levantarnos más temprano en la mañana. O va a implicar, si no eres un madrugador, va a implicar abrir un hueco en tu agenda. Y al abrir un hueco en la agenda, pues vas a tener que priorizar y quitar otras cosas. De pronto vas a tener que dedicarle menos tiempo al celular, ¿cierto? De hecho, si algo sucede y si algo va a evidenciar las redes sociales, es que nuestra falta de tiempo con Dios no era falta de tiempo, sino que estamos distraídos en otras cosas. Pero de pronto es verdad que estamos en una rutina y tenemos tanto trabajo, tantas ocupaciones, que no le estamos sacando tiempo a Jesús, no estamos invirtiendo en nuestra vida espiritual. Y entonces por eso estamos en esa espiral, en ese ciclo. Y también seguramente va a significar la crítica de tu familia, de tus amigos y de la sociedad, para los que Jesús y la fe de pronto no es importante y no es prioritario. Pero ¿saben qué? Estar con Jesús
es prioritario. Es lo más importante entre todas las cosas. Y aunque cuesta, nos va a costar, quiero decirte que vale la pena. Vale la pena porque es la única forma de dejar de estar distraídos y ansiosos para experimentar entonces la vida abundante, el descanso y el fruto que Él nos ofrece. Y eso nadie, nada ni nadie nos los va a quitar. Te pregunto entonces, ¿estás siendo como María? Intencional en priorizar tu tiempo con Dios y trabajar en tu vida espiritual. Y de pronto una pregunta anterior, ¿logramos ver entonces a Jesús tan valioso, más valioso que todo, para entonces poder tomar una decisión de prioridad en esos momentos? ¿Qué costos te va a implicar a ti? Permítame terminar y resumir con lo siguiente. Hemos dicho entonces que en el mundo de Martas seamos como Marías. Es decir, que mientras caminamos la vida con Jesús, no permitamos que las ocupaciones diarias, ni siquiera nuestro servicio a Él, nos distraiga de lo más importante: estar con Jesús, rendirnos a Él y escuchar su palabra. Siguiente. De lo contrario, dejaremos que la preocupación y la conmoción se apoderen de nosotros y afecte negativamente nuestra vida. Así que prioricemos lo más importante, aquello que nunca se nos quitará: Jesús. Y déjenme cerrar, y mientras tanto invito a los músicos a que vayan pasando, a proponer dos formas como creo que hoy podemos aplicar todo esto que estamos aprendiendo. Y lo primero, gordito, deja de aplaudir mi vida. Lo primero es que, escúchame bien, si hoy te encuentras en modo huracán, hoy quiero invitarte a que vengas a Jesús. Hoy ven a Jesús. Es decir, si tienes o si sientes que las ocupaciones de la vida te han envuelto y estás en ese espiral peligroso y estás peleando con la vida y con Dios y contigo mismo y con las personas a tu alrededor, yo hoy te invito a que escuches la voz de Dios, de Jesús, que al igual que Marta, hoy te dice con nombre propio: Juanfe, María, María, Camilo, Andrés, Julieta, Camila. Estás tan preocupada, ansiosa y agitada por tantas cosas. Y entonces lo escuches que también te está diciendo a ti: ven a mí, que solo en mí encontrarás descanso para tu alma. Ven a Jesús. Hoy quiero invitarte, si nunca lo has hecho, a que vengas a Jesús y en Él encuentres descanso. Pero lo siguiente que quiero invitarnos es que esta invitación es extendida, porque no solo se trata de un acto puntual que hacemos en un momento, sino un estilo de vida en el cual hacemos de Jesús lo más importante. Él es lo más importante. Eso quiere decir que quiero invitarte a que mires tu agenda, porque ¿cómo uno define lo que es prioridad en la vida? ¿Solo diciéndolo? Sí, Dios es importante en mi vida, Dios es prioridad. ¿Cómo definimos qué cosas son prioridades en nuestras vidas? Bueno, una de las maneras más fáciles es mirar nuestra agenda. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a eso? ¿Cuánto invertimos en eso? Entonces yo quiero que en este día, hoy y en esta semana, mires tu agenda y mires qué tanto Jesús, Dios, tu relación con Dios está ahí en tu agenda. ¿Qué tantos espacios le estás sacando al día o a la semana para orar, para leer la Biblia, para trabajar en tu vida espiritual, en tu carácter, para caminar la fe con otros? Porque si no es así, pues ponlo en la agenda. Y quiero invitarte a las siguientes 3P. Lo primero es que planees esos espacios con Dios, ¿sí? Así como planeamos una cita médica, ¿no les parece? Uno tiene una cita médica y uno la agenda. Y alguien le dice: ay, Juanfe, ¿será que nos podemos ver tal día? Y uno mira a la gente y dice: uy, no puedo, tengo cita. Bueno, tengamos citas con Dios. Planeemos nuestras citas con Dios, pero no solo planeemos, sino la segunda P es prioricémoslas sobre otras cosas. Démosle el lugar que le corresponde. No estoy diciendo que no demos espacio y lugar para todas las otras cosas que hay que hacer, para el trabajo, para la familia, para el ocio, para el deporte, para el servicio en la iglesia. Pero prioricemos nuestra relación con Dios, nuestro tiempo con Dios en la agenda.
Y la tercera P, no solo planeemos, prioricemos, sino protejámosla. Porque van a haber un montón de cosas, un montón de ocupaciones que van a competir con nuestra relación con Dios. Pero protejámosla de todo, porque es prioridad, porque es la mejor parte, la que no nos podemos dejar quitar. ¿Qué tal si en oración venimos todos y cerramos nuestros ojos y le decimos a Dios: Señor, gracias porque tú te acercas a nuestras vidas y porque en tu reino hay lugar para todos, Señor. Para todos nosotros, aquellos que reconocemos cuánto te necesitamos, que no somos tan buenos, que no somos tan santos, que no somos tan ricos, tan poderosos, sino en medio de todas nuestras imperfecciones, en medio de todas nuestras limitaciones, Señor, en tu reino hay lugar para nosotros. Y tú has muerto en la cruz para acercarte a nuestras vidas, para que vengamos a ti. Y no solo para que vengamos a ti a reconocer cuán alejados estábamos de ti por nuestro pecado y rendir a ti nuestra maldad y arrepentirnos de ella, sino también has muerto en la cruz para que podamos venir a ti y descansar de la vida ocupada, de los afanes de la vida, de las preocupaciones, de las ansiedades, de vivir en nuestras fuerzas, Señor. Tú nos ayudas y en ti encontramos descanso. Señor, hoy, si nunca lo había hecho antes, quiero venir a ti, Jesús. Decir que estoy agotado y cansado y que necesito experimentar tu paz, el descanso que solo tú me ofreces. Y hoy también queremos pedirte que nos ayudes a priorizarte en nuestra vida, Señor. Tú tienes que ser el primero en nuestra agenda, el más importante, cueste lo que cueste, porque solo tú traes vida a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús.